Muy buenos días, nosotros somos el grupo A3 de Cálculo 3 y nos tocó los temas de regla de la cadena y integración de coordenadas polares. Mi nombre es Rodríguez Sanguino Marín y mis compañeros son... Mi nombre es Carlos Felipe Martínez y estudio Química Pura. Mi nombre es Gabriela Gámez Gómez, estudio Ingeniería Electrónica. Mi nombre es Edson Fenegre Maldonado y estudio Ingeniería Electrónica. Ok, a continuación vamos a realizar la explicación más detallada de nuestros temas. Eso es todo. Bueno, en este proyecto vamos a estudiar el comportamiento de funciones de dos o más variables respecto a las coordenadas polares y a la regla de la cadena. En regla de la cadena podemos utilizarlo en derivadas parciales, por ejemplo, para hallar el cálculo del error máximo o mínimo en cualquier problema. Y en coordenadas polares podemos utilizarla para ya sea calcular el área de ciertas figuras que digamos son curvas. O sea, tienen esas propiedades o características para poder hacer la transformación de coordenadas. Bueno, ahora pasaré a explicar qué son las coordenadas polares. Estas son un sistema de coordenadas bidimensionales en el que cada punto del plano se determina por una distancia y un ángulo. Esto lo sabemos por el teorema de Pitágoras, que me puede referenciar cómo hallar la distancia desde cualquier punto hacia el centro de un plano XY, por ejemplo. Y esa distancia es igual al radio, que es r cuadrado igual a raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y pues sabemos que por transformaciones el eje X corresponde a R coseno de θ y el eje Y corresponde a R seno de θ. En cursos anteriores ya habíamos trabajado el concepto de derivada para funciones de una variable, la cual era la derivada respecto a una variable. En el curso de cálculo 3 vamos a trabajar la derivada con respecto a dos o más variables. Por lo tanto, trabajaremos el concepto de derivada parcial. ¿Pero qué es la derivada parcial? La derivada parcial es la derivada por separado de una variable y luego respecto a otra variable, dejando respectivamente cada una de las variables constantes. En la figura podemos observar la estructura como tal de la derivada parcial. En el curso de cálculo 1 trabajábamos la d como el diferencial. Aquí trabajamos un símbolo que es una d asociada al Jacobi. La f se refiere a la función que vamos a derivar y abajo colocamos la variable a la cual estemos derivando. Bueno, en coordenadas polares existen unos pasos para poder construir nuestra integral de la región que deseemos calcular. Como primer paso tenemos elaborar un bosquejo de la gráfica, o ya sea de una o de varias gráficas al mismo tiempo. Esto para saber qué región es la que tenemos que integrar. Como segundo paso tenemos determinar los límites de integración para el radio. Esto se hace con el análisis radial, que entonces me permite conocer radio final y el radio inicial, y pues la región de integral sería la resta entre ellos. Y por último, tercer paso, determinación de los límites de integración del ángulo. Es más o menos el mismo caso o similar al del radio, que se obtienen los valores mínimos y máximos que se pueden encontrar en los ángulos. Finalmente tenemos la integral, bueno, como les dije anteriormente, los límites o las fronteras multiplicada por la función y por el jacobiano, que es el r, por el diferencial de radio, por el diferencial del ángulo. A continuación, vamos a ver cómo aplicar la regla de la cadena en un proceso de derivación. Como podemos ver, aquí tenemos una función z, la cual depende de dos variables, x y y. Tenemos que x depende de t, donde x es igual a 2t al cuadrado, y y también depende de t, donde y es igual a 5t al cuadrado menos 6t. Nos piden hallar la derivada de z con respecto a t. Por lo tanto, debemos aplicar la regla de la cadena.
tomamos la fórmula general, la cual nos dice que la derivada de z con respecto a t, la cual es nuestra variable final, va a ser la derivada de z con respecto a x, una de las variables iniciales, por la interna, que sería la derivada de x con respecto a t, más la derivada de z con respecto a y, otra de nuestras variables iniciales, por la interna, que sería la derivada de y con respecto a t, lo cual nos va a quedar la derivada de z con respecto a t va a ser igual a 3x al cuadrado por y, por la interna, que sería 4t, más la otra derivada, que sería x al cubo menos 4y al cubo, por la interna, que sería 10t menos 6. A continuación vamos a ver una de las metodologías más usadas para la derivación, la cual es el método del árbol. El diagrama del árbol consta de una serie de, ubicar las variables que dependen una de la otra y así poder guiarnos para aplicar la regla de la cadena. Cada punto en este diagrama hace referencia a una variable, depende de otras dos o más variables. Por ejemplo, la variable z depende en este caso de la variable x y y, por eso la ubicamos como un punto. Y en este caso la variable x depende de las variables u y b, a su vez y también depende de la variable u y b. Por lo tanto, para hacer el proceso a seguir de derivación, solo debemos hacerlo de arriba hacia abajo, siguiendo una trayectoria. Por ejemplo, yo quiero hallar la derivada de z con respecto a u. Entonces, lo que hacemos es seguir el camino, debemos hacer la derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y. Todo esto para llegar a 1. Entonces, la hacemos por aparte de z con respecto a x. Luego miramos que x depende respecto a u. Ahí multiplicamos la derivada de z con respecto a x por la derivada de x con respecto a u. Eso más la derivada de z con respecto a y por la derivada de y con respecto a u. Este proceso lo repetimos si queremos hallar la derivada con respecto a y, o si x dependiera de otra variable, o si a su vez u dependiera de otra variable. Bueno, en coordenadas polares existen unos pasos para poder construir nuestra integral de la región que deseemos calcular. Como primer paso tenemos elaborar un bosquejo de la gráfica, o ya sea de una o de varias gráficas al mismo tiempo. Esto para saber qué región es la que tenemos que integrar. Como segundo paso tenemos determinar los límites de integración para el radio. Esto se hace con el análisis radial, que entonces me permite conocer radio final y el radio inicial, y pues la región integral sería la resta entre ellos. Y por último, tercer paso, determinación de los límites de integración del ángulo. Es más o menos el mismo caso o similar al del radio, que se obtienen los valores mínimos y máximos que se pueden encontrar en los ángulos. Finalmente tenemos la integral, como les dije anteriormente, los límites o las fronteras multiplicada por la función y por el jacobiano, que es el r, por el diferencial de radio, por el diferencial del ángulo. Acción. A continuación vamos a definir las derivadas parciales. Sea una función z igual a f de x, y, entonces la derivada parcial va a ser un límite, el cual tiene un diferencial de x. Cuando ese diferencial de x tiende a ser, nos va a dar la razón de cambio de z con respecto a x. Lo mismo para y, cuando ese diferencial de y tiende a ser, nos va a dar la razón de cambio de z con respecto a y. El número de derivadas parciales es igual al número de variables independientes que tenga cada función. La regla de la cadena consta de dos teoremas. El primer teorema es cuando depende z de dos variables y estas dos variables dependen a su vez de una sola variable. Entonces, supongamos que z es igual a f de x, y, que a su vez x es igual a g de t, o sea que depende de t, y que y es igual a h de t, o sea que también depende de t. Por consiguiente, z va a ser igual a g de t más h de t. Entonces, cuando las dos variables dependen de una sola variable, escribimos la regla de la cadena así: de z en términos de t y de z en términos de x, pero x a su vez depende de t. Lo mismo para de z en términos de y, que a su vez de y depende de t. Una parte del teorema de la regla de la cadena es cuando ahora x y y dependen de dos o más variables. Como podemos ver, z es igual a f de x, y a su vez
igual a h de u de b. Como podemos ver, h también depende de u y de b. Por consiguiente, se van a dividir en dos derivadas. La primera derivada va a ser de z de u, que es de z en razón de x y de x que viene en términos de u, más de z en términos de y por de y que viene en términos de u. Lo mismo para ahora de z de b, que va a ser de z en términos de x por de x en términos de b, más de z en términos de y por de z por de y en términos de y. Más específicamente tenemos las fórmulas que mi compañero Carlos les estaba explicando. Ok, tenemos cómo pasar de coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Tenemos entonces que r cuadrado es igual a x cuadrado más y cuadrado. Esta es la ecuación de un círculo. Teniendo en cuenta eso y en base a eso tenemos que x es igual a r coseno de teta y y es igual a r seno de teta. Esta aplicación y estas letras siempre van a leer eso en coordenadas polares, teniendo como función que siempre se cumpla eso. A continuación voy a explicar el análisis de gráficas que salen más concurrentes y son más comunes en los ejercicios o ejemplos en cálculo. Ok, tenemos la gráfica de la circunferencia. A continuación tenemos los grados y los ángulos que son más concurrentes en esa gráfica. Esa gráfica es de polares. Ok, entonces tenemos la explicación de pi cuartos, pi medios y toda la gráfica en función de polares. A continuación tenemos los cardioides. Acá tenemos las fórmulas. Este más indica que está hacia el positivo, o sea que la gráfica varía hacia el positivo. Acá lo mismo, sino que acá viene cambiando la asíntota, viene en negativo, o sea abre hacia el eje negativo. Entonces tendríamos el eje polar. Todo siempre se va a estar dando en ejes polares y dependiendo del signo y de la gráfica. Ok, en los limacones y en las curvas de la rosa tenemos que hacer un análisis radial para poder calcular esos radios que están entre ellas. Círculos con eje central tenemos que r es igual a 8 coseno de teta, donde el vértice central o el foco hacia adentro está en 4,0 sacándole las raíces. Y tenemos la gráfica y lo más común en estos casos serían las lemniscatas, que podría estar asociado a un círculo metido entre una lemniscata o una lemniscata metida entre un círculo. Entonces tenemos la ecuación de la lemniscata, que es como una forma de infinito, que está trazada entre r cuadrado igual a coseno de 2 teta. Esta es la ecuación para este caso. Ok, entonces tenemos también la del seno, que sería lo inverso, como eso depende de la función si es par o impar. Conclusiones. Podemos concluir que el uso de las metodologías, como el diagrama de árbol, es muy importante a la hora de calcular las derivadas parciales de funciones compuestas, de tal manera que esto reduce el tiempo y la forma de resolverlas. Por otro lado, podemos concluir que para las coordenadas polares también tenemos las restricciones, pero de ahí podemos variar el límite de integración de tal manera que reduzcamos el tiempo y podamos hacer la integral inmediatamente.